Gracias. Si gustan tomar asientos, señores ponentes, si gustan tomar asiento, vamos a dar inicio al segundo panel y último de nuestro foro de anticorrupción. En las pantallas están los currículums de cada uno de los ponentes y les podría comentar un poco la dinámica, cómo será ese panel, si los ponentes me lo permiten que sea de esa forma. Será muy dinámico este panel, porque el interés que queremos es que haya preguntas por parte de los estados que están implementando el sistema estatal anticorrupción y los retos que vemos en los estados. Entonces sería de la siguiente forma. Este panel va a estar enfocado en 4 partes. La primera parte, le solicitaremos a nuestros ponentes que desde sentados o si gustan estar parados, como ustedes gusten, que nos hablen en 3 minutos cuáles son en su experiencia las recomendaciones que dan a los estados para la implementación del sistema local anticorrupción. Y que se pueden presentar también, pero tenemos diferentes ángulos de la perspectiva federal, de la perspectiva estatal, de las organizaciones no gubernamentales, comité de selección, comité de participación ciudadana, y una clave también es el poder judicial, o en este caso el tribunal fiscal, que va a formar parte importante del sistema local anticorrupción. Entonces, esa sería la primera parte. La segunda parte sería donde, como moderador, les plantearía unas preguntas. Son preguntas que nosotros hemos escuchado de los centros. La tercera parte sería, me voy a acercar con los estados y les voy a hacer unas preguntas a los estados, o que planteen sus preguntas para los ponentes, los mismos estados que están aquí participando. Y último sería cualquier pregunta que ustedes tengan, si la pueden canalizar para los ponentes. Entonces sería formado en 4 partes. ¿Están de acuerdo los ponentes en esa? ¿Sí están de acuerdo? Perfecto, están de acuerdo. Ok. Entonces, si gustas, empezamos con la primera parte, donde cada ponente expondrá en 3 minutos qué es lo que ven los retos para la implementación del sistema local anticorrupción y en base a su experiencia, en su expertise, qué recomendaciones dan. Si ustedes me las permiten, cedo la palabra al señor subsecretario de la Función Pública, el doctor Eber. Muchas gracias, Alex. Buenos días a todos por acompañarnos en este evento. Quiero iniciar agradeciendo a Coparmex la gentil invitación que formuló a la Secretaría de la Función Pública para poder estar presente en este evento. Debo decir en particular que el liderazgo que lleva Coparmex y concretamente Alex en el buen éxito de este gran mecanismo que ha establecido el Estado mexicano en su conjunto, en todos sus sectores. El Estado mexicano, participación activa, es la sociedad civil en cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción. Y de manera muy concreta quisiera referirme a lo que me parece que es importante de cara a la implementación en los estados de los sistemas locales anticorrupción, y esto lleva a identificar lo que llamaríamos macroprocesos que están involucrados dentro de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. Estos macroprocesos que tienen que ver con cuestiones de auditoría, con cuestiones de responsabilidades, con cuestiones de participación de la sociedad civil en una democracia responsiva y rendición de cuentas, las que tienen que ver con esta forma en la cual se van a tratar las faltas que sean graves y no graves, que puedan ser determinadas con precisión en estos grandes macroprocesos que refiero, y a partir de ello poder distinguir las atribuciones concretas que se establecen en términos tanto de la legislación constitucional, las legislaciones generales y las legislaciones específicas dentro de las entidades federativas, para a partir de ello me parece que hacer una modulación adecuada de los tiempos en los cuales se van a desarrollar cada una de las actividades. Menciono los tiempos porque una de las grandes preocupaciones que todos tenemos se refiere a la forma en la cual en las diferentes entidades federativas se están contando con los instrumentos de carácter legal e institucional para poder dirigirse hacia la implementación exitosa y a tiempo de esta reforma.
Esto además nos permitirá hacer una modulación de las expectativas a partir de que se tengan los sustentos necesarios en términos, insisto, de legislación y de creación de instituciones y los ajustes que sean convenientes para poderlos llevar a buen éxito. Y terminaría con una cuestión que me parece fundamental y que tiene que ver con la formación de capacidades en cuanto a la comprensión integral de esta reforma a los sistemas que tienen que ver con responsabilidades, con auditoría, y que finalmente lo que están conformando es un sistema nacional anticorrupción y que habla de una política de integridad, que habla de aspectos de carácter preventivo, de hacer de manera apropiada las declaraciones de intereses y juntos con todos estos elementos contar con las mayores fortalezas para ser exitosos. Gracias. Señor subsecretario, muchas gracias. Cedo la palabra al señor magistrado Olivas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Señor magistrado. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Agradezco también la invitación a Coparmex para que el tribunal esté presente el día de hoy con todos ustedes. Y yo me quisiera referir inicialmente que pues, la corrupción ha sido un problema latente siempre en México, un problema que hasta llegamos a institucionalizarlo cuando un presidente dijo que nadie aguantaba un cañonazo de 50,000 pesos. Entonces, ese ha sido el problema de México y ese problema se vio agravado en los últimos años por la impunidad. No solo tenemos corrupción, sino también tenemos impunidad en nuestro país. Por eso no fue raro que en el año de 2012 se empezara a proyectar, se empezaran a manejar diversas propuestas para mejorar el combate a la corrupción. Y así se hizo una propuesta por parte de dos partidos políticos para crear un órgano anticorrupción, un SAR anticorrupción, como se le llamó en su momento, y que venía a resolver el problema. Esa era la intención. Y desgraciadamente, y lo digo con claridad, se aprobó en el Senado ese SAR anticorrupción, pero cuando pasa a la Cámara Revisora y se hace una reflexión mucho más profunda, donde entra de manera muy importante la sociedad civil representada por las ONGs, los propios funcionarios del gobierno y también de manera muy relevante los legisladores, y entonces llegan a una conclusión muy importante. Habría que aprovechar lo que ya se tenía, no como ha ocurrido muchas veces en nuestro país, partir de cero. Hay que aprovechar lo que tenemos y vamos a impulsar las instituciones que ya tenemos. Se había pensado desaparecer a la Secretaría de la Función Pública y se reinstaló nuevamente. Es más, se hizo la reforma a la ley orgánica. Se dotó de mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación y se dio un impulso a la participación ciudadana. Otra preocupación que se tuvo, y es lo que nos reúne el día de hoy, también la alta corrupción y la alta impunidad que había en los estados. Y se dan avances muy importantes dándole facultades a la Auditoría Superior de la Federación para, por ejemplo, revisar las participaciones federales en coordinación con las entidades de fiscalización local, y se traslada la participación ciudadana también en los estados. Creo que esos elementos deberán de cambiar el ataque que México está dando a la corrupción. Señor magistrado, muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Luis Pérez de Hacha, miembro del Comité de Participación Ciudadana, pero también aquí es de casa de Coparmex y integrante de la Comisión de Anticorrupción. Doctor, gracias. Nosotros ayer concluimos las entrevistas para secretario técnico. Fueron 11 semifinalistas, como le llamamos, una riqueza muy grande en la información que nos estuvieron proporcionando con diferentes enfoques. Y evidentemente uno de los temas que surgió fue el de los sistemas locales anticorrupción. Aquí yo creo que hay una constante a nivel federal y local, aunque me voy a referir al local, que ya algo se anticipó hace unos momentos,
es el tema de la voluntad política. Hay una clara tendencia a no implementar los sistemas desde una aproximación legal. Los estados que no han siquiera emitido las reformas constitucionales, los estados que las tienen a medias y los estados que las han aprobado con diferentes calidades. Y luego viene la parte también en ese primer bloque, la emisión de los cuerpos de las leyes que implementan el sistema. Eso por un lado. Por otro lado viene el tema de la autenticidad de la participación ciudadana. Los gobiernos de los estados sí tienen una participación que condiciona esa independencia en los movimientos ciudadanos. Quienes somos de provincia entendemos la lógica, tampoco hay que asustarnos mucho, pero sí también hay que entender que debemos de movernos en sentido inverso, y en eso el trabajo de Coparmex ha sido determinante y yo creo que debemos seguir en esa misma línea. Y el tercero, en relación con este mismo tema, pues vienen los nombramientos de los magistrados, de los fiscales anticorrupción, de los titulares de los órganos internos de control, que es todo un problema. Se está dando a nivel federal, bueno, con mayor razón se va a dar en las entidades federativas. Esto anticipa que difícilmente el 18 de julio se tenga concluido este proceso. Pero otro punto, que ya lo mencionaron hace un momento, pero que ya es real hoy por hoy, es el tema presupuestario. En tiempos de restricciones presupuestarias muy acusadas, agudas, es difícil pensar que vayan a existir recursos presupuestales suficientes. A nivel federal se los voy a decir, si para la Secretaría Ejecutiva en el Sistema Nacional Anticorrupción estamos afrontando un problema grande en esa materia, no quiero pensar cómo va a estar en las entidades federativas. Algunos de ellos se han acercado con nosotros a decir, no nos van a dar recursos, y ya nos lo dijeron. Entonces todo esto presenta un cuadro desalentador, ciertamente, pero bueno, la construcción política se construye. Si hubo una reforma constitucional, con mayor razón debemos construir una voluntad que avance hacia la implementación del sistema. Gracias, Alex. Muchas gracias, doctor. Cedo la palabra a nuestro amigo Max Kaiser, director de anticorrupción del IMCO. Estimado Max. Gracias, Alex. Gracias a todos por escucharnos, por estar con nosotros esta mañana. Yo diría, hay dos grandes retos, no solo a nivel estatal, sino también a nivel nacional con el Sistema Nacional Anticorrupción. Los dos grandes retos son paciencia y confianza. El primer reto deriva de una pregunta que me hacen constantemente. Oye, ¿cómo se va a legitimar el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales? A ver, en una democracia como la mexicana, no puede haber un sistema más legítimo que el Sistema Nacional Anticorrupción. Por cómo nació, derivado de un proceso ciudadano que lo empujó a la Constitución, luego lo empujó a las leyes y ahora lo está cuidando y protegiendo a través de procesos de participación ciudadana. No puede haber un proceso más legítimo que ese. Pero hay una tentación, que es darle aire a través de canalizar la frustración social en sanciones concretas a personas concretas. Creo que tenemos que cuidar, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, la legitimidad que ya tiene el sistema. Y sí, hay que preocuparnos por empezar a dar resultados, hay que preocuparnos por evidenciar los cambios que están ahí, pero tenemos que ser muy conscientes que por primera vez en la historia de este país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que el combate a la corrupción es una función de Estado. Y eso ya no sale de ahí. No puede haber más legitimidad que esa. Ahora, vienen varios procesos complejos. Cada que me hacen esta pregunta, yo pienso, por ejemplo, en un enfermo de cáncer que llega con un doctor, le hacen un diagnóstico, le dicen que está invadido completo de cáncer, pero el doctor le dice, yo soy el especialista más importante del país para este tema,
hay buenos procesos y hay buenos métodos para curarlo y hay buenas medicinas. Y el enfermo le responde, pero si en 3 días no veo resultados, entonces no le creo y me voy a otro doctor. Algo así estamos queriendo hacer con el Sistema Nacional Anticorrupción. Si no vemos resultados rápidos es que no sirvió y entonces hay que cambiarlo, hay que hacer algo diferente. La única manera en la que esto va a progresar, la única manera en la que vamos a generar la confianza suficiente en la ciudadanía es dando pasos firmes, poniendo cada uno de los elementos del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales de manera firme, técnica, objetiva, generando autonomía, generando independencia. Sí es cierto que hay procesos que dan más legitimidad que otros. Y sí es cierto que hay procesos de creación de leyes locales que han sido mucho más participativos de la sociedad civil que otros. Eso da más confianza, que ese es el segundo gran reto. ¿Cómo generar confianza en la ciudadanía? No solo a través de sancionar a servidores públicos corruptos. La confianza se va generando en la creación de las leyes, después en la creación de los procesos de selección, después en la selección de las personas más capaces, técnicas e independientes para formar los órganos anticorrupción. Así es como se genera confianza y por lo tanto requerimos mucha paciencia para esto. Muchas gracias, mi estimado Max. Le cedo la palabra al señor diputado Nava. Muchas gracias. Gracias por este esfuerzo que hace Coparmex. De verdad es muy alentador porque finalmente son órganos de la sociedad civil, ¿no?, independientemente de su carácter de organismo empresarial, que están ahí y están en todos los estados. Y esto es fundamental porque ya no me voy al diagnóstico que ya se hizo general, pero esta es una verdadera reforma estructural. Si la ponemos, digamos, en términos de qué se logró desde el Congreso a través de una reforma constitucional y a través de las leyes secundarias, esta sí es una reforma estructural porque va a cambiar de raíz la forma de relacionar a la sociedad con el gobierno, a la sociedad en sus propios tratos entre sí misma. En fin, digamos que estamos pegándole a un tema central, que es algo que nos ha venido afectando por décadas y que ahí está y no lo hemos podido de alguna manera erradicar. Entonces, yo diría, el sistema es un sistema, por eso se llama así. Hay pesos y contrapesos dentro del propio sistema que hay que fortalecer. ¿Qué tendríamos que hacer en los estados? Ya se mencionó aquí también y yo creo que es uno de los temas centrales. Tenemos que tener, o debe de existir, voluntad política. Los 2 gobernadores que estuvieron aquí, pues presentan, digamos, un avance más importante que quizá en otros estados. Entonces, primero sí es voluntad política, segundo es la sociedad civil debe de participar activamente, insisto, por eso los felicito a ustedes, pero hay muchas otras organizaciones de la sociedad civil que tienen que participar. Está la academia, están otras organizaciones que están haciendo trabajo permanente en la calle de distintos tipos de vinculación con sectores distintos y que ellos tienen que formar parte de estas determinaciones específicas que van a ser muy importantes. Un comité de participación ciudadana que tenga vínculos con el poder, que no tenga autonomía, que no tenga libertad para tomar decisiones, pues digamos que de ahí partimos mal. Entonces, otro tema adicional para los estados. Son 3, digamos, pies de este gran sistema. Es el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y un Sistema Nacional de Transparencia. Todo esto tiene que trabajar y coordinarse. Insisto, es un sistema y los pesos y contrapesos deben de estar ahí y por eso hay que escoger a las mejores personas. Y una parte adicional que creo que podríamos aportar a los estados. Aquí a nivel federal creamos en la Cámara de Diputados, pero está conformada también por senadores y otros muchos miembros, entre los cuales hay miembros de Coparmex, del Centro Espinosa Iglesias, del INCO, de Transparencia Mexicana, por supuesto, que creamos este caucus anticorrupción y es estar muy de cerca con los legisladores a través de distintas instancias académicas, intelectuales, de la sociedad civil para poder proponer no solo estas 7 leyes del sistema, sino incluso otras más. Empecemos por el principio, pero tenemos que seguir avanzando. No es un sistema finalmente construido en su totalidad. Hace falta paciencia, por supuesto, y hace falta una construcción permanente en el tiempo que nos dé los resultados que estamos esperando. Señor diputado, muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor José Luis Caballero, miembro del Comité de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción. Doctor. Gracias, pues un placer estar aquí, Alejandro, con las personas que me acompañan, además, grandes expertos. Agradezco mucho a Gustavo de Hoyos y a Coparmex la invitación.
Miren, yo lo que estaban diciendo y de lo que yo creo y estoy convencido es la palabra clave, las palabras claves son empoderamiento ciudadano. Es una constante y tendríamos que reflexionar, yo lo veo como dedicado a los temas del derecho constitucional. Nosotros llevamos 10 años prácticamente haciendo reformas a la Constitución para revertir la ecuación Estado-personas, para darle más poder a las personas, para que nos creamos la presencia ciudadana en las instituciones públicas y hacer una conquista ciudadana de ellas. Llevamos derechos humanos, llevamos sistema penal acusatorio, llevamos acciones colectivas, llevamos iniciativa popular, llevamos consulta ciudadana y la última, el Sistema Nacional Anticorrupción. Y seguimos sin poder asumir ese rol ciudadano. Y yo creo que el sistema ahora nos da una gran oportunidad. Y me parece que desde la Comisión de Selección lo apreciamos, lo vimos, digamos, en 3 grandes ejes. Uno, el valor de haber podido ser designados como ciudadanas y ciudadanos por el Senado de la República, con total, digamos, conciencia de la autonomía que deberíamos tener, y eso es muy importante que se replique en las entidades federativas, es decir, la designación de ciudadanas y ciudadanos que puedan trabajar, actuar con plena conciencia de lo que están haciendo y con plena distancia del poder público, con plena distancia de los partidos, como creo que nos condujimos nosotros. La tarea importantísima, en segundo lugar, de entender que en el Comité de Participación Ciudadana y de los comités de las entidades federativas se juega el corazón del Sistema Nacional de Anticorrupción, y con una tarea difícil, porque había que conjugar varios elementos en la selección de las personas que designamos para ser parte de este comité: probidad personal, inteligencia y capacidad en los temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, liderazgo social y autonomía. Entonces, es una búsqueda compleja, es una búsqueda que requiere una toma de conciencia y una manera muy aguda de entender dónde estaría esta participación, y que, bueno, desde mi punto de vista, pienso yo que las comisiones de selección del Comité de Participación Ciudadana deberían dedicarse solamente a eso. Nuevo León hizo ya una reforma en marzo en la Constitución y también está tomando parecer en la comisión para otros perfiles, Fiscalía Anticorrupción, etcétera. Pero creo que me parece que está ese acento en la Comisión de Selección, Comité de Participación Ciudadana, y luego una conciencia muy clara de que la designación recae en la comisión. Brevemente, se me acabó el tiempo, pero es interesante cómo a nosotros, en los meses que duró este proceso, de noviembre a febrero, noviembre 16, febrero 17, mucha gente, actores sociales, actores públicos nos preguntaban, bueno, ¿y si el Senado les objeta el nombramiento? ¿Cómo los va a aprobar el Senado? El Senado a lo mejor no quiere a alguien, ¿qué mensaje van a recibir del Senado? Y era estar diciendo siempre, aquí el Senado ni ningún poder público interviene. Eso es interesantísimo. Esperar que el peso y entender que el peso está en la elección de ciudadanos por parte de ciudadanos. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Le cedo la palabra al licenciado Álvaro de la Peña, secretario general de Gobierno de Baja California Sur. Muchas gracias, Alex. Muy buenas tardes a todos. Me honra realmente estar en esta generosa invitación que me hiciera Coparmex. Muchísimas gracias. Y entrando a los tiempos, yo sé que me voy a supeditar a esto. Los subcalifornianos somos en exceso platicadores, nos peleamos con Yucatán. Entonces voy a hacer uso de mis tarjetas que anoté para no desviar por los tiempos los conceptos. Yo iría muy de la mano con todos, pero sin duda alguna con lo que comentaba Max hace unos momentos, que es la democracia. El principio de democracia, sin duda alguna, se está ampliando, no solo contempla ahora gobiernos emanados del pueblo, para el pueblo, sino que ahora también debe ir con el pueblo.
estructurados de tal manera que impliquen un mutuo acompañamiento persiguiendo la claridad y, por supuesto, la confianza ciudadana sea sostenible. El mayor reto que enfrentamos también, sin duda alguna, es, aquí ya se ha dicho mucho, pero es lo más importante, es la pérdida de la confianza de los ciudadanos a las instituciones gubernamentales, ahora también de algunas hasta civiles. Nuestro sistema partidario requiere por necesidad estar atento a la percepción ciudadana respecto a quienes tenemos la responsabilidad de gobierno. Diversas instituciones penosamente públicas echan por tierra un valor que debiera asumirse de por sí en la calidad de los servidores públicos, que se llama la honradez. ¿Qué debemos ofrecer los gobiernos al sistema anticorrupción en los estados y a nivel nacional? Debemos refrendar el compromiso gubernamental de responder a los organismos de control nuevos, poniendo el ejemplo con la función pública que nos toca desempeñar día a día. Como primer paso, la transparencia, sin duda alguna. Como segundo, la prevención de la corrupción. Y tercero, en su caso, el castigo o la sanción. Por supuesto, algo fundamental es integrar todas las iniciativas de ley necesarias para dar el seguimiento al sistema y su implementación, y así homologarlo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí también ya se ha mencionado, sin duda alguna también lo tengo que destacar, el concepto que tenemos todos en este momento, que es ciudadanizarlo. No vamos a avanzar, por perfecto que sea un sistema, si no tenemos la posibilidad de ir de la mano, hombro con hombro, con la ciudadanía y, por supuesto, con la voluntad política, que de ninguna otra manera pudiera funcionar esto. Hablo de los estados, si no se tiene la voluntad política. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario general de Gobierno. Este foro es el segundo foro que organiza la Coparmex. Este foro tiene un objetivo principal: la implementación del sistema local anticorrupción en los estados. Los estados que nos están preguntando, las dudas que tienen los estados para dar seguimiento al sistema local anticorrupción. Por eso tenemos el gusto aquí de tener como ponentes expertos en el tema que van a compartir su punto de vista a los estados. Ese es el objetivo de este foro. Dentro de la segunda etapa consiste, yo le voy a plantear una pregunta a cada uno de los ponentes y van a tener 2 minutos para contestar. Pregunto muy en términos generales qué es lo que le voy a preguntar a cada uno. Voy a tomar primero el tema preventivo, que te dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 15 y 16, para que nos hablen sobre ese tema al señor subsecretario, Código de Ética, todo lo que tenemos que hacer en la materia preventiva. Después de ahí le voy a preguntar al señor magistrado sobre si nos puede explicar el tema de faltas graves, si nos puede entrar ese tema. Al doctor Luis Pérez de Hacha, si nos puede explicar un poco la plataforma digital. Este va a ser uno grande de los retos que tenga el Comité de Participación Ciudadana en los estados. Nosotros somos empresarios, entonces le preguntaría a nuestro amigo Max Kaiser, que en base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que nos explique, a ver, como servidor público me queda claro que puedes ir a la cárcel y te pueden sancionar. ¿Qué pasa con el sector empresarial? Al señor diputado Nava, me gustaría preguntarle sobre su experiencia en la materia legislativa, porque los estados ahorita hay unos que ya implementaron sus reformas, pero faltan algunas leyes, pero hay unos estados que no han implementado sus leyes. Entonces, desde su perspectiva de legislador, ¿qué recomendaciones le daría al sector empresarial para que con esas armas se acerque a un legislador y le comente? Al doctor Caballero, me gustaría preguntarle, que este es uno de las grandes preguntas ahorita que todo el mundo pregunta a los estados. A ver, ya tenemos una reforma, ya tenemos la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, pero ¿cuándo son los nombramientos? ¿Qué siguen con los nombramientos? Y la parte clave es nosotros como ciudadanos, la parte fundamental que hacemos y que tenemos que intervenir. Y a ver si tú, doctor Caballero, nos puedes explicar la experiencia que tú tuviste en tu selección
y también en las funciones que existen en el comité de selección. Con este tema quiero invitar, porque aquí hay muchos que están interesados en participar en el comité de selección, doctor Luis Pérez H., también hay empresarios que quieren formar parte del comité de participación ciudadana. Y luego le preguntaría al señor secretario de Gobierno, tomando en consideración la gran experiencia que tiene en la materia penal, en el tema de las procuradurías, uno de los temas que viene, yo creo que en Baja California Sur. Muchos nos preguntan, bueno, ¿y el fiscal de anticorrupción en los estados? ¿Nos puede explicar qué debemos de buscar por ese? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un fiscal? Y esto es importante saberlo, porque cuando te presenta la lista del gobierno, tú vas a decir, espérame, a ver, creo que este sí reúne, este creo que puede tener un conflicto con el Estado, este no reúne, este sí reúne. Entonces, ¿nos puede decir en tu experiencia qué debe de tener un fiscal anticorrupción en los estados? ¿Estarían de acuerdo los ponentes en esta? Perfecto, esta sería la segunda etapa. Entonces empezaría con el señor subsecretario. Muchas gracias, Alex. Nuevamente me parece muy oportuno, así como ocurrió en el Foro Empresarial Anticorrupción de agosto de 2016, que tuve ocasión de seguir, tener enfoques muy puntuales que den algún tipo de herramienta práctica. Y en este contexto quisiera compartirles que junto con Coparmex, tratándose de materia preventiva y en temas que tienen que ver con el trabajo y las acciones que se desarrollan con el empresariado, en específico estamos desarrollando 3 acciones que quisiera plantearles. La primera de ellas se refiere a la integración de un modelo de integridad empresarial, es decir, junto con Coparmex identificamos y otros organismos empresariales también una serie de recomendaciones axiológicas que tienen que ver precisamente con la forma en la cual todos en sus diferentes rubros de participación social y estatal entendemos la integridad que en este contexto está dirigido a integridad empresarial, un modelo que se desarrolla desde el diálogo continuo con Coparmex en este contexto, pero también está dirigido a otro documento que estamos trabajando y que ya está listo junto con Coparmex, que es un texto sobre conflictos de interés. Lo que existe hoy es la necesidad de conocer con precisión ¿a qué se refiere el término conflicto de interés? ¿A qué se refiere cuando se trata de una autoridad, cuando es un particular que participa en alguna contratación con el gobierno? Porque eso derivan una serie de responsabilidades o pueden derivar. Esta publicación lo que hará pues será difundir estos contenidos. Un tercer punto es un convenio amplio de colaboración que tenemos ya listo, solo estamos afinando detalles para la firma, en el cual pues daremos continuidad a estos trabajos que se van desarrollando, no solamente hacia la emisión de un segundo diplomado como el que hicimos el año pasado de Ética y Sistema Nacional Anticorrupción junto con la Escuela Libre de Derecho y Coparmex, que ahora va a tener una segunda edición, pero también para institucionalizar todo este trabajo y darle continuidad. Me quedarían esos puntos. Gracias, Alex. Señor subsecretario, muchas gracias. Señor magistrado. Sí, muchas gracias. Se me pregunta sobre las faltas graves. Yo iniciaría señalando que los servidores públicos tenemos responsabilidades de carácter penal, política, civil y administrativas. Y en el tema de las administrativas se inscriben las faltas. Podemos incurrir en faltas graves o faltas no graves. Desde la anterior ley de responsabilidades, que aún está vigente, como todos ustedes saben, estaban catalogadas en el artículo 8 todas las conductas irregulares en que podíamos incurrir los servidores públicos y hacía una división después de ese artículo 8, cuáles eran graves y cuáles no eran consideradas con ese tipo. ¿Qué ha ocurrido? Con la nueva ley general también hay un catálogo de conductas graves y no graves. ¿Cuál es la diferencia? Anteriormente, las graves y las no graves eran sancionadas por el control interno. La Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control, las contralorías de los otros poderes, las contralorías de los órganos constitucionalmente autónomos. Ahora, esas faltas graves se van a investigar y substanciar en el control interno, pero su sanción, ya la aplicación de la sanción va a corresponder directamente al Tribunal de Justicia Administrativa, situación que también tendrá que ocurrir en las entidades federativas del país. Los tribunales administrativos tendrán que aplicar estas sanciones. ¿Cuáles son las faltas graves? Pues normalmente
las que producen un daño económico, por ejemplo, al Estado, al erario público federal, donde hay conflicto de interés que ya mencionaba el señor subsecretario anteriormente, y ahora también se ha incorporado ya de manera expresa, sin duda alguna, que los particulares pueden incurrir también en responsabilidad administrativa como personas físicas y como personas morales, con inhabilitaciones para participar en licitaciones públicas o hasta la disolución de la persona moral, entre otras. Creo que eso es muy importante para ustedes. Perfecto, señor magistrado, muchas gracias. Les comento que esto se está pasando vía internet a toda la República en los centros de Coparmex, y de todos modos también vamos a hacer una memoria para distribuir a nivel nacional sobre este foro. Le cedo la palabra al doctor Luis Pérez de H. Doctor. En lo que toca a la plataforma digital nacional, es uno de los grandes temas que tenemos en el Sistema Nacional Anticorrupción, por varios elementos. Uno, las experiencias nacionales de cierto tipo de plataformas han sido fallidas y muy costosas. El ejemplo que se pone como emblemático de éxito es el del SAT, que realmente es un esquema que ha terminado de funcionar, pero no es en los últimos 4 o 6 años, sino se vino construyendo durante 20, más o menos. Eso por una parte. Por el otro, son sistemas costosos. Tercero, ¿cuáles son los objetivos que va a tener? Y eso sí requiere una planeación estratégica bien definida por parte del secretario técnico, de la mano de quien vaya a ser su director de sistemas, para que puedan idear ese modelo. Está el tema de compras de gobierno, por supuesto, el cruce de conflicto de intereses, está el tema de manejo y administración de responsabilidades de servidores, de empresas ahora, y esto va a requerir no solo el que se tenga bases mudas o bases inútiles, es decir, que no operen, sino tienen que interactuar, hablar un lenguaje común con otras bases, las cuales no necesariamente van a estar en esa dinámica, en esa sintonía. Hay bases de datos muy enriquecedoras, muy ricas. La del SAT, por ejemplo, es desde mi punto de vista, la base de datos más grande que existe en el país. O sea, agrupa más de 40 millones de contribuyentes. Está la de la Unidad de Inteligencia Financiera, que recibe millones de datos al día de todas las operaciones, de muchas operaciones. Y también está lo que se puede extraer de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Yo creo que ese es el panorama y el gran reto que tiene la Plataforma Digital Nacional. Muchas gracias, doctor. Estimado Max. Muchas gracias. Bueno, el reto de las empresas es enorme, como lo acaba de decir Julián. Ahora sí, en serio, una empresa involucrada en un caso de corrupción puede ser intervenida y hasta disuelta por vía de responsabilidades administrativas. Y eso debe poner la atención de todos ustedes en rehacerse desde adentro. Lo interesante es que la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas da una de las recetas. En uno de los artículos se inaugura este concepto que en muchos lados del mundo ya tiene muchos años trabajándose, que es el concepto de compliance. Este concepto está ya en 7 principios básicos en la Ley General de Responsabilidades. Tener un manual de procedimientos, un manual de organización, una área de auditoría o control interno, procedimientos para controlar el riesgo de quién se contrata y cómo se contrata, procedimientos para identificar conflicto de interés, etcétera. Son cosas que no se inventaron en México, son cosas que se ocupan en los diferentes países del mundo desde hace muchos años. ¿Qué quiere decir esto? Que están las sanciones, pero también está la posibilidad de reconvertirse desde adentro. El mensaje creo que se manda es: hacer negocios limpios debe ser un buen negocio. Es decir, lo que se está pidiendo al sector empresarial en México no es hacer un gasto para cumplir con un requisito burocrático. Lo que se le está pidiendo al sector empresarial mexicano es rehacerse desde adentro, reconstruirse desde adentro, predicar con el ejemplo, ¿no? La semana pasada la CEMIC dio de baja a Odebrecht México de su afiliación. Y me parece que este es un gran mensaje, es un mensaje de una empresa confesa de haber cometido un acto de corrupción que ya no forma parte de un club como estos. Creo que este es parte de lo que tiene que cambiar como política empresarial, cambiar desde adentro, reconstruirse desde adentro, poner a la integridad como un elemento de hacer negocios,
no solo para evitar las sanciones, sino para reconstruir la forma de hacer negocios en México y reconstruirla como gremio para darle un mensaje a la población de que se está haciendo congruente con la lucha a la corrupción que todos los días se pregona desde la sociedad civil. Muchas gracias, Max. Y hago hincapié de lo que está haciendo Coparmex junto con la Secretaría de la Función Pública. Es una guía que va a ayudar al sector empresarial. Muchas gracias, mi estimado Max. Le cedo la palabra al señor diputado. Gracias, Alex. Pues en el mismo sentido, los órganos de representación social, política, como son los congresos, son órganos muy complejos. Si logramos ya hacer a nivel federal en el Congreso de la Unión las reformas, primero la constitucional y ahora las reformas a estas 7 leyes trascendentales, yo les diría a los diputados locales, decía el gobernador de Querétaro que el gobernador no asesora a gobernador, sería en mi caso muy irresponsable decir que un diputado federal no pueda tratar de presentar ante los legisladores locales la posibilidad de hacer las cosas en este caso bien con lo que se tiene por ahora, porque todo es perfectible sin duda, pero ya tenemos estas 7 leyes. Yo les diría, no inventen el santo grial, ahí están las leyes, está una ley modelo incluso que se prepara por parte de INCO, de Transparencia, de Coparmex, en donde están establecidos los criterios generales, pero las 7 leyes de alguna manera cumplen con lo que se pensó a nivel de la representación nacional o a la representación popular de lo que deberían de ser estos instrumentos. ¿Hay muchas más? Sí, por supuesto. En el Caucus Anticorrupción hemos propuesto una decena o una docena de leyes adicionales para reformar en los estados, pero primero demos el primer paso. Y entonces sí tendremos la base para seguir reestructurando un modelo que obviamente es perfectible. Les pongo un ejemplo. En San Luis, en San Luis Potosí, yo soy de allá, se hace una propuesta para que el comité coordinador tenga un miembro más, y es que sea un legislador del Congreso del Estado. Imagínense la complejidad para escoger de entre 27 miembros del Congreso local a uno que sea adicional al miembro de la Auditoría Superior del Estado. Entonces, no estemos buscando el hilo negro, ahí tenemos las bases suficientes para hacerlo. Y otra, los legisladores de los estados, claro que tienen que venir al Congreso de la Unión, sobre todo a la Cámara de Diputados, porque es una atribución exclusiva, a solicitar recursos. Y esto no es un proceso de un día, esto es un proceso permanente. No solamente son los congresos o los gobiernos de los estados, tienen que tener un esquema de gestión de recursos para que el sistema funcione y funcione bien. Gracias, diputado. Doctor. Sí, muchas gracias. Para el tema de quien quiera estar en alguna comisión de selección en los estados o participar en un proceso de estos, pienso que nosotros tuvimos éxito, digamos, en la designación, porque trabajamos sobre 5 ejes muy importantes como pasos, digamos, secuenciales y que nos permitieron absoluta transparencia, creo yo, y que nos permitieron abrir un diálogo con la sociedad. El primero fue que establecimos reglas de operación entre nosotros muy claras, como equipo. Finalmente éramos 9 personas de distintas procedencias y con distintas vinculaciones. Reglas de operación hacia adentro. Segundo, establecimos reglas de contacto con los poderes públicos y especialmente con quienes nos habían designado. Hubo un mensaje muy claro de distancia, por ejemplo, frente al Senado de la República, salvo el diálogo institucional y el diálogo en lo que teníamos que tener por el nombramiento y los pasos que íbamos dando, pero había reglas de contacto muy contundentes, sobre todo hacia el Senado y sobre todo con los temas que tenían que ver con el proceso de asignación. Tercero, una convocatoria muy amplia, muy clara, con mucha incidencia en algunos temas que queríamos obtener participación nacional, no solamente de la Ciudad de México, perspectiva de género, etcétera. En cuarto lugar, trabajamos con una metodología muy puntual, muy técnica, donde los expedientes nos fueron repartidos por tercias y donde había un cuarta evaluador en caso de un margen muy amplio en las evaluaciones. Todo esto va a estar en el libro blanco y está en la página de comisión de selección. Y el quinto eje fue abrirnos claramente a la participación ciudadana a través de las organizaciones de la sociedad civil en una retroalimentación que para nosotros era fundamental, estratégica y obligada.
por ahí nos condujimos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Señor secretario. Muchas gracias. Me parece que el hecho de capitular los requisitos para un fiscal anticorrupción, pues me voy a ir a poner el número 1, el tema de la calidad moral. A mí me parece que estamos en un esquema en este momento donde es muy importante, por supuesto, las aptitudes, claro, las académicas y la experiencia, por supuesto que esas van de entrada. Sin embargo, en este momento en el que nos encontramos, pues la persona, el individuo que está detrás o que va a estar detrás, pues tiene que tener un tema que se llama congruencia. La congruencia implica, pues todos lo sabemos, pero nada más lo traigo aquí, desde el pensar, decir, hacer y hasta sentir, todo en el mismo orden, en el mismo sentido. Es decir, no podemos llevar a este lugar a una persona que tenga dudas, con mínima duda que se tenga sobre su persona, sobre su actuar, pues yo creo que ya desde ahí estamos descalificando al fiscal. Tenemos que hablar muy claro con los comités de participación ciudadana a fin de que se haga una verdadera valoración y también entrar a una cuestión de certificación en control y confianza, sin duda alguna. Esto implica todas las baterías de exámenes, desde la psicológica, la médico-toxicológica, pero por supuesto la patrimonial. Creo que todos los requisitos que se le puedan exigir a un fiscal que nos garantice transparencia, que nos garantice sobre todo imparcialidad y que sobre todo no tenga una afiliación a ningún partido político. Eso es fundamental, que sea libre de actuar de acuerdo a las exigencias ciudadanas, pero apegado a las leyes al 100%, que sea incuestionable el actuar del fiscal anticorrupción. Pudiera haber, sin duda alguna, cuestionamientos en cuanto a situaciones de aptitudes, pero jamás pudiera haber cuestionamientos de una fama pública que sea a prueba de ácido y a prueba de fuego. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. La tercera fase del panel va a ser tener una perspectiva de los estados. Y la cuarta, y ahí los invito a que si tienen alguna pregunta, que vayan formulando su pregunta. Para entrar a la tercera fase del panel, cada uno de nuestros ponentes, si están de acuerdo con eso, tendrían 2 minutos. Pero para llevar a cabo este ejercicio, debido a que el foro está enfocado a los estados, si ustedes me permiten, voy a tomar un vuelo ahorita al gran estado de Baja California Sur para que le hagan una pregunta al señor subsecretario y le voy a preguntar al señor Fabricio, nuestro presidente del Centro de Baja California Sur, si le puede plantear una pregunta al señor subsecretario. Fabricio. Gracias, Alex. Señor subsecretario, tenemos ya aprobada a nivel nacional una Ley General de Responsabilidades Administrativas que la conocemos los ciudadanos como Ley 3 de 3. Desde la perspectiva de la entidad o del ente en el cual está incluido usted, ¿qué considera pertinente que debemos de cuidar los ciudadanos para que esta Ley General de Responsabilidades Administrativas se enfoque a sancionar las faltas graves y las no graves? Muchas gracias por la pregunta que se plantea. Quisiera enfocarme que precisamente tratándose de las disposiciones normativas, pues lo primero es identificar cuáles son las conductas de faltas graves y cuáles son las conductas de faltas no graves, pero para efectos preventivos. Creo que el propósito, sobre todo de instituciones como las que yo tengo el honor de poder representar en este evento, como la Secretaría de la Función Pública, pues en cuanto a sus resultados no tienen otro propósito que evitar que las conductas
faltas catalogadas como graves o no graves se cometan. Esto mismo ocurre dentro de las entidades federativas y en ese contexto toda la labor que se pueda desarrollar de cara al conocimiento de en qué consisten, cuáles son las consecuencias y sobre todo por qué es importante que los ciudadanos vigilen que este proceso efectivamente se esté llevando a cabo, y me refiero a los procesos de transparencia y de rendición de cuentas, son los que dan la garantía de que efectivamente habrá una implementación eficaz, una implementación exitosa. Y aquí la participación que desarrolla la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, a través de áreas como la Unidad de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, cuyo titular se encuentra en este evento, sí desarrolla una amplia actividad junto con las Contralorías internas que están pues organizadas en este país. Tienen además las características de que en la reunión de los contralores de todas las entidades federativas, las determinaciones que se toman sí tienen un carácter vinculante en el contexto de que establece lineamientos específicos de todos, y las actividades que puede desarrollar la Unidad de Prevención de Ética y Conflicto de Interés en apoyo a esta tarea de conocimiento de elementos que ayuden a prevenir estas conductas resulta de gran ayuda. La presencia del titular de esta unidad la subrayo por si alguien al término de esta reunión tiene interés en tener un acercamiento directo con nosotros, pues estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Si me permiten, voy a ir al gran estado de Michoacán. Una pregunta para el señor magistrado. Rubén. Buenos días. Una pregunta, magistrado. ¿Cómo estará integrada la Sala Superior Especializada en actos de corrupción? Porque quiero saber pues qué va a pasar en Michoacán y cómo se va a conformar por allá, ¿no? Entonces, si nos pudiera dar ahí su experiencia. Sí, muchas gracias por la pregunta, y como provinciano que soy también me da mucho gusto entrar en diálogo con ustedes. Bueno, a nivel federal, como todos ustedes saben, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene sala superior, salas regionales, tiene salas mixtas, tiene salas especializadas, y por lo que hace al tema de corrupción, se ha creado una nueva sección. Actualmente tenemos 2 secciones con la misma competencia, nada más que nos distribuimos los asuntos, y el Pleno. Tanto el Pleno como las 2 secciones tienen la facultad de atracción en la materia administrativa. ¿Cómo quedó la legislación? Se crea esta nueva sección con algunas diferencias importantes. En primer lugar, esta sección no va a tener 5 magistrados como las otras 2 secciones, solamente va a tener 3 magistrados. Y adicionalmente se crean 5 salas especializadas en materia administrativa. Estas salas se está analizando que probablemente 2 o 3 estarán en provincia y 2 estarán en la Ciudad de México, 3. ¿Por qué la duda que tenemos en este momento en el Tribunal de Justicia Administrativa y en específico en la Junta de Gobierno y Administración? Porque la mayoría de los servidores públicos federales están aquí en la Ciudad de México, y de acuerdo a las estadísticas que tenemos nosotros, el mayor número de juicios que se han llevado a nuestro tribunal, porque nosotros revisamos las resoluciones del control interno y de la Auditoría Superior de la Federación cuando son impugnadas por los servidores públicos. Entonces, andamos afinando esos números para poderlo determinar. ¿Qué va a ocurrir donde ya hay tribunales contenciosos administrativos en los estados? Tendrán que crear una nueva sala especializada que resuelva esta competencia, donde tendrá esta sala especializada también la facultad de atraer los asuntos. Y tendrá algunas 2 o 3, dependiendo del número de servidores públicos que tengan, salas que conozcan en primera instancia, y la superior tendrá que conocer en recursos de revisión como segunda instancia. Creo que esa deberá ser la conformación, pero también mucho dependerá de 2 cosas: del número de asuntos, que no hay muchos en materia administrativa en el control interno ni en el control externo, y 2, lo que ya se anotaba anteriormente por el representante del Comité de Participación
ciudadana de que uno de los grandes problemas que tenemos pues es el problema presupuestario. A nivel federal en este momento estamos sufriendo por el problema presupuestario y es algo que no, creo yo, se podrá escapar tampoco las entidades federativas. Señor magistrado, muchas gracias. ¿Les parece si nos vamos a hacer una pregunta al doctor Luis Caballero, del gran estado de Puebla, con nuestro presidente del centro? Gracias, Alejandro. Maestro José Luis, ya muchos estados estamos en espera de las convocatorias para el comité de selección, que lo que hemos entendido es que realmente esa es nuestra batalla como agrupaciones ciudadanas, ¿no? Como Coparmex mismo y con todas las agrupaciones que hemos hecho alianzas. Esa es la verdadera batalla que debemos librar. Ya se ha dicho el perfil de las personas que tienen que integrar ese comité seleccionador, ¿no? Integridad, autonomía, etcétera. Pero también sabemos pues las tentaciones que van a estar ahí en los congresos de los estados, queriendo colocar plazas, ¿no? Incluso ya se corre el rumor de que no, les vamos a asignar una plaza para no sé quién y los demás serán de otro tipo. O sea, ¿cómo podemos balancear y hacerle entender también a los congresos que esto se tiene que manejar de una manera diferente? ¿Cómo cuidamos esos perfiles en esas convocatorias que finalmente van a emitir al comité ciudadano que va a estar en el sistema estatal, digamos? Sí, es una pregunta muy interesante y compleja. Yo pienso que hay que mandar, digamos, establecer las líneas para la designación en los congresos de la comisión de selección. Una, que sí tengan vínculos fuertes en la sociedad civil, que sean personas que estén acreditadas en su autonomía con vínculos con organizaciones o con el mundo de la sociedad civil. Luego es muy difícil encontrar tantas organizaciones como se encuentran aquí a nivel nacional en la Ciudad de México, ¿no? En los estados. Pero me parece que es una manera de prevenir. Y la otra, buscar en la academia. Yo creo que la academia sigue siendo, bueno, perdón porque yo soy académico, pero sí sigue siendo un lugar de distancia, de reflexión distinta a los partidos. Y por ahí me parece que es una cuestión que hay que cuidar mucho. Nosotros en la comisión de selección luego sí cuidamos cosas para las y los candidatos al Comité de Participación Ciudadana que a lo mejor pudieran replicarse para la comisión, bueno, que sí se replicaron en una de las dos vías. Nosotros solicitamos declaración de intereses, ¿no? Y fue una cuestión incómoda, hubo impugnación incluso por algunos de los candidatos. Solicitamos declaración de interés en la plataforma 3 de 3, porque nos decían que bueno, no iban a contender para un puesto de elección popular, no eran funcionarios públicos, pero pensamos que era una manera de mandar un mensaje ya muy claro de esta transparencia. Eso no pasó con nosotros, pero pudiera pasar por parte de los congresos. Y el segundo eje, pues vuelvo al tema, de alguna manera no se trataría de autopostulaciones, sino de postulaciones muy claras, muy solventes, que respalden la candidatura. Nosotros abrimos la convocatoria, pero pedimos que la sociedad civil empujara a la gente y eso se hizo con respecto a nosotros. De los 9, nosotros venimos 5 provenientes de instituciones de educación superior y 4 de organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que es una manera de blindar de alguna forma el proceso de inicio. Gracias. Muchas gracias, doctor Caballero. Gracias, Antonio, por tu pregunta. Esta es una pregunta para el señor secretario general de Gobierno de Baja California Sur. La ventaja es que no tengo que tomar un vuelo, nada, me traslado de Puebla, vía terrestre a Querétaro con nuestro amigo Darío Malpica. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Secretario, una de las razones por las que se crean los sistemas locales anticorrupción es para coordinar todas las entidades estatales responsables de prevenir, fiscalizar, investigar y sancionar la corrupción. ¿Cómo asegurar condiciones para la coordinación real en los estados? Bien, considero que fundamental
es la coordinación, como bien dices, entre los distintos gobiernos. Por supuesto, estar todos homologados con el sistema nacional, con los organismos no gubernamentales, es decir, así como es en este caso la Coparmex, el Comité Ciudadano, etcétera, el Observatorio, que son sin duda alguna órganos ciudadanos fiscalizadores que tendrán que ser coadyuvantes en la medida en que los empoderemos, en que ellos puedan tener esa facultad de coadyuvancia. Tendremos que tener de entrada la transparencia, pero en la coordinación tendrá que haber sistemas, sin duda alguna, que puedan tener una revisión constante en cuanto a todos los asuntos que se estén llevando en el momento que se requiera conocer lo bajo en la práctica. Lo que decía el gobernador de Querétaro, por ejemplo, lo de la aplicación en el celular, me parece algo tan novedoso y tan interesante, porque eso nos permite realmente darle un seguimiento muy oportuno, muy real, y saber en verdad que hay una verdadera coordinación entre las instancias para poder dar un resultado y que quede a la vista la gran voluntad política que se tenga de todos los que estamos involucrados en el sistema. Me parece que tendrá que estarse revisando constantemente con una fiscalización a prueba también de fuego, para que no se vaya a prestar a otro tipo de situaciones que lamentablemente a veces caemos con el compadrazgo, con el apapacho a alguna persona, para que no salga a la luz pública la realidad. Y yo creo que aquí tendría que ver mucho, sin duda alguna, la parte de la ciudadanía, el compromiso de la ciudadanía para que esto sea fiscalizado. Muchas gracias. Esta es una pregunta para el diputado Nava. Ahora sigo en vehículo o coche, como dicen aquí, o carro, como dicen en mi pueblo de Tijuana. Le cedo la palabra a nuestro amigo Sergio Baños, presidente del Centro de Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Una de las responsabilidades del Congreso de los Estados es aprobar el marco legal que cree el sistema local anticorrupción de manera equivalente al nacional, así como las leyes que lo hagan funcionar correctamente. ¿Cómo asegurar que las leyes locales sigan este modelo nacional? Y por otro lado, ¿cómo lograr hacerlo con la participación social, es decir, de forma abierta? Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Sí, creo que en la intervención pasada más o menos mencioné algo de esto, pero algo muy importante, y se ha mencionado aquí, digamos, es transversal en las participaciones, es que el papel de la sociedad civil es fundamental. Yo diría, porque parece más fácil en la práctica que diga en la teoría, o sea, lo que estamos planteando, de lo que va a ser en la práctica. Va a ser muy complejo, porque finalmente nos vamos a topar, y hay que decirlo con todas sus letras, con muchísimos intereses dentro y fuera de muchos órganos de gobierno, de instancias, de dependencias, en fin. Entonces, yo diría que incluso la sociedad civil tiene que elevarle el costo a todos los participantes en el propio sistema incluso. Primero, con un comité de participación ciudadana con todas estas características que ya se mencionaron: independencia, autonomía, transparencia, con una visión clara de qué es el combate a la corrupción, en fin. Pero sí debemos de hacerlo de los otros participantes en la sociedad. La Coparmex, por ejemplo, ha tenido un papel central. Ahora nosotros vamos a tener el día 31, va Eduardo Bojorquez y Mariclera Costa, una reunión, no como esta, pero es la sesión o la comida, reunión mensual de Coparmex, en donde se van a exponer los distintos temas, porque hay una fragilidad también de las organizaciones de la sociedad civil en provincia, es mucho más marcado que a nivel federal. Aquí se pudo conformar los comités de selección, el comité coordinador, el comité de participación ciudadana, en fin, con mayor facilidad. Pero allá nos tenemos que meter, y deben de ser todos ustedes, deben de ser, por supuesto, organismos a lo mejor como este que planteábamos del Caucus Anticorrupción, en donde participemos todo, pero no podemos dejarlos solos. O sea, sí tiene que haber una intervención de la sociedad civil organizada, de los organismos como ustedes, para que no después nos estemos lamentando que no sucedió. E insisto, elevar el costo a quienes no estén actuando de manera correcta. Vamos a encontrar muchos tropiezos en el camino.
Y eso hay que evidenciarlo. Los medios de comunicación son centrales también en este proceso. O sea, tenemos que hacer evidente que hay quienes están funcionando, hay quienes no están funcionando y cómo corregirlo. Y los sistemas se irán adaptando, irán encontrando mejores condiciones cuando se actúe en todos los ámbitos del comité coordinador y de las propias dependencias de manera adecuada. Y otra cosa adicional más rápido, tiene que haber también sanciones. Si tenemos sistemas que no tienen consecuencias reales, no vamos a llegar a ningún lado. Muchas gracias, diputado. Una pregunta para mi estimado amigo Max, de parte de Culiacán. Aarón. Max, voy a abusar de mi intervención, te voy a hacer 3 preguntas. El INCO, Transparencia Mexicana, Coparmex, lanzaron una ley modelo y un semáforo anticorrupción para facilitar el proceso de implementación en los estados. La primera pregunta es, ¿cómo se observan los avances de los sistemas locales de acuerdo al semáforo anticorrupción? La segunda, ¿cuáles son los principales avances y resistencias en los estados? Y por último, ¿qué hacer en los estados donde no hay avances? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, de entrada creo que ha sido un gran éxito, ¿no? Es decir, de pronto, sin tener que hacer cabildeo, sin tener que estar en los congresos locales, generamos una dinámica muy interesante en todo el país, que es vamos a homologar y vamos a crear un verdadero sistema nacional anticorrupción poniendo un parámetro. Creo que eso fue un gran éxito. Ahora, no todos los estados están avanzando de la misma manera. Hay estados que están cumpliéndolo de manera rápida y con buena calidad. Ahora, también es muy interesante lo que decía el gobernador de Baja California Sur hace rato. El hecho de cumplir y estar en verde no hace a todos los estados iguales, porque ha habido estados en donde llegar al cumplimiento de constitución y ley local ha sido un proceso de imposición en los congresos, ¿no? Donde las mayorías se activaron y el sistema quedó, pero le va a costar mucho trabajo al sistema evolucionar porque no hubo una participación activa de la sociedad, y otros estados donde la participación ha sido activa y constante, ¿no? Entonces, nuestro semáforo mide la oportunidad y la calidad, pero no mide la participación social, que esa es la que cada uno de ustedes tendrá que evaluar en cada uno de sus estados, porque de esa participación social se va a derivar la facilidad para continuar. Como fueron 3 preguntas, supongo que tengo más tiempo, ¿no? El segundo elemento es cuáles son las preocupaciones o cómo van algunos de los estados, algunos muy lentos. Hay 3 estados, pronto vamos a sacar la siguiente entrega del semáforo. Hay 3 estados que ni siquiera tienen una iniciativa de reforma constitucional. Uno de ellos porque está haciendo foros y como decía hace rato el diputado, ya no hay que inventar el agua tibia. Está inventada, está discutida y hay que entrarle a los procesos de manera concreta. Las resistencias han tenido que ver con la repartición de poderes, ¿no? Cómo se generan los equilibrios, quién se queda con más capacidad de coordinación. Y esa es una gran resistencia que sabíamos que iba a venir, la gran resistencia de eliminar el statu quo de la clase política y el convencerlos de que finalmente hay un sistema anticorrupción que va a poner reglas, que va a poner sanciones, que va a establecer métodos de control y prevención, y que van a tener que cambiar la forma de hacer política, de hacer gobierno, de llevarse con la sociedad. Creo que esas son las resistencias que hemos visto. Ahora, con esto concluyo. Las resistencias en este país respecto del tema anticorrupción cada vez son más débiles. Ya les cuesta cada vez más trabajo a los políticos mexicanos decirle no a una reforma anticorrupción, a un proceso claro, a un proceso transparente, a un perfil inadecuado. Cada vez es más difícil que se escondan en los pasillos o en las oficinas oscuras en un tema tan complejo como este. Por eso las resistencias van a estar, pero tienen un antídoto, y el antídoto es ponerles la luz, ¿no? Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Aarón. Esta es la última pregunta de la sección. Este es para el doctor Luis Pérez de Hacha, de parte de Roberto Erpan, vicepresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Roberto. Gracias. Gracias, Alejandro. Para el doctor Pérez de Hacha, y tomando en cuenta lo que decía Max Kaiser respecto a la participación de la ciudadanía. El Comité de Participación Ciudadana tiene, obviamente, un papel protagónico en el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí tengo 3 preguntas, ¿no? Igual con tiempo muy extenso. La primera,
pregunta, ¿cuál es, desde su punto de vista, y es el papel de la ciudadanía, y es a nivel general, para apoyar y participar, ¿no?, en las labores actuales del Comité de Participación Ciudadana? Es la primera. La segunda, a nivel local, y es cuáles son los incentivos y es cuáles son los móviles, así por decirlo, para que a nivel local la ciudadanía tenga que participar en el ámbito del Comité de Participación Ciudadana local. Es decir, como obviamente no, en la mayor parte de los casos no hay integrantes, para que se pueda integrar, ¿no?, como candidato y después obviamente como representantes del Comité de Participación Ciudadanas locales. Y finalmente la última, y es cuáles serían a nivel local, y es el perfil idóneo, y es para los candidatos a los comités de participación ciudadanas locales. Muchas gracias. Sí, gracias. Uno de los grandes éxitos que tuvo la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción y que justifica su existencia constitucional, porque de otra forma es difícil justificarla, es precisamente el incorporar una semilla muy fuerte, poderosa, de participación activa ciudadana en la estructura. Eso es bien importante. La motivación yo la encuentro en el hecho de que debemos de pasar de una crítica de sobremesa, una crítica mediática, de una crítica en redes sociales, a canalizarla de manera institucional a través de los comités de participación ciudadana. Quizá ahorita estamos en una etapa de modelaje, de aprendizaje de la fuerza que tiene el Comité de Participación Ciudadana. Ya hablando como abogado estrictamente, de hecho, me falta convencer a mis compañeros y me falta mucho, quizá no me toque verlo. Los comités de participación ciudadana podrían intentar acciones legales de manera directa. Es discutible desde el punto de vista legal, pero lo más discutible es no hacerlo, porque ahí está la legitimación del sistema. Entonces, en esa motivación ya canalizada es en donde está la fuerza del comité y nosotros tenemos que legitimarnos. Si nosotros empezamos a hacer silencio ante las acciones de la sociedad, de los órganos de gobierno, o nos dejamos inhibir por ellos, vamos a perder mucha legitimidad. Y está bien curioso el fenómeno que está usted mencionando. Nosotros estamos recibiendo, ya nos volvimos así como el imán, fuego del establishment, lo cual era previsible, no pasa nada, también hay que asumirlo, estamos en el juego. Pero también hay fuego amigo, y entonces la administración de esos fuegos se vuelve compleja y hay que saber administrarlo, porque la deslegitimación puede surgir del propio sistema. Entonces, afortunadamente, la presidenta Jacqueline Pechard tiene mucha experiencia en esto y entonces ella maneja bien los tiempos y maneja bien las relaciones institucionales, pero no deja de ser complejo y lo veo y nos consta. Ahorita que estamos en la etapa de elección del secretario técnico, es decir, las presiones son increíbles por todos lados, a favor y en contra. En lo que corresponde a los perfiles, ya lo anticipó el doctor José Luis Caballero, yo creo que en el tema de independencia y calidad moral de los postulados radica todo. Y es bien curioso otro dato, desde el momento en que presentan sus candidaturas y sus aspiraciones, se ve claramente quién va a generar problema. El primer pasito se supo quién reaccionó y sobrereaccionó. Y eso evidentemente genera una reserva muy grande de si queremos trabajar con él o no queremos trabajar con él. Porque es una persona, como se le dice, liosa, pues yo creo que en automático queda descalificada, como efectivamente ha sucedido en este proceso. Entonces espero haber dado respuesta a todos sus señalamientos. Gracias. Muchas gracias, doctor Pérez de Hacha. Estamos en la última parte del panel, donde vamos a dar seguimiento a preguntas que plantearon del auditorio de nuestros invitados. Son preguntas que las voy a enfocar cada uno, si usted me lo permite, cada uno tendrá 2 minutos. La primera pregunta es enfocada al Poder Judicial.
Y en términos generales es cómo reducir la corrupción en el Poder Judicial, y le doy lectura a la pregunta. ¿Qué medidas de acción se deben de implementar en el Poder Judicial para evitar la corrupción? ¿Cómo lograr que los servidores públicos no se involucren en la participación de la corrupción? Usted, magistrado. Bueno, hago una aclaración. Yo no soy miembro del Poder Judicial, ya que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues es un órgano que tiene un reconocimiento de autonomía técnica dentro de la Constitución y no pertenece al Poder Judicial. Creo yo que el Poder Judicial, como los demás poderes, pues han ido instrumentando una serie de mecanismos para ir controlando las actividades irregulares de sus servidores públicos. Creo yo que el Consejo de la Judicatura Federal, la Contraloría Interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se deben de sumar a este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, y se deben de sumar no nada más por voluntad propia, se deben de sumar porque al momento en que se hace la reforma constitucional se pide que haya un representante, y es un representante del Consejo de la Judicatura Federal. Y como lo decía el doctor Pérez de Hacha, creo que los comités de participación ciudadana van a jugar un papel muy importante a nivel federal y a nivel local. Ellos van a tener que subir a su agenda los problemas de redes de corrupción, los problemas estructurales que afectan el buen gobierno y también los problemas individuales señalados que tenemos por la sociedad de corrupción de servidores públicos. Y si estos comités de participación ciudadana con esa agenda le dan seguimiento, creo que vamos a tener la gran solución al problema de impunidad y al problema de corrupción. ¿Por qué? Porque hemos implementado muchas medidas. Yo estuve en la Auditoría Superior de la Federación y nos preocuparon dos temas de manera muy importante, e hicimos una reforma constitucional junto con los señores diputados a los cuales pertenece la Auditoría Superior. Uno, la contabilidad gubernamental. En este país, cada municipio, cada estado tenía un registro contable distinto y no tenían un registro patrimonial. Se hizo la reforma constitucional, se estableció la ley respectiva, las instituciones que actúan en esto. ¿Por qué? Pues porque llegaba un presidente municipal y no encontraba ningún registro de ningún bien. Había un presidente municipal que decía, aquí todo lo que entra sale. Entonces no debemos de permitir eso, y se hizo esa reforma y va caminando. Otro fue el de las entidades de fiscalización local. Buscamos que se eligieran por 2/3 partes, que hubiera requisitos para que tuvieran antecedentes en fiscalización, en responsabilidades administrativas, y desgraciadamente no se tuvo una respuesta clara de los congresos locales. Siempre se dieron las cuotas y no llegó gente a esas entidades de fiscalización local que presionaran a el ejercicio gubernamental, a los actores del ejercicio gubernamental. Hoy el Sistema Nacional Anticorrupción tiene una gran diferencia, que es la participación de los ciudadanos, y las organizaciones como ustedes van a tener que jugar un papel muy importante en esos comités a nivel local y a nivel federal. Señor magistrado, muchas gracias. Esta pregunta me gustaría enfocarla al doctor Luis Pérez de Hacha y también al señor secretario general de Gobierno, por implicar uno de los retos que tenemos y que he enfocado. En términos generales, la pregunta es cómo hacer funcionar el sistema anticorrupción en los municipios, y la pregunta es cómo hacer funcionar un sistema municipal anticorrupción y cómo homologarlo con el estatal, teniendo en cuenta de la poca transparencia y donde imperan gobiernos caciques. Ahora que está haciendo el rondín por varios estados de la República, es una pregunta recurrente, pero además es una realidad. Los municipios cometen muchos errores en términos de contabilidad gubernamental, de transparencia, de manejo de recursos, de distracción de recursos, de la utilización de empresas fantasma, que es espectacular.
la plaga que existe a nivel nacional. En esto yo creo que hay dos elementos. Entonces, es el detonamiento de mecanismos de sanción que yo creo que es lo que falta explotar en estos momentos por parte de las autoridades competentes. De hecho, aunque no existiese el sistema nacional y el sistema local de anticorrupción, ahí están las herramientas. Lo que ha caracterizado esto es una pasividad tremenda. Señor secretario. Gracias. Ya lo decía anteriormente el gobernador de mi estado, Carlos Mendoza, de que se tiene que independizar completamente este sistema. No puede politizarse una determinación de esta naturaleza cuando incluso debe de pasar al ámbito penal, coincido con el doctor. Sin duda alguna tenemos que hacer reformas al código, por supuesto, penal del propio estado, pero también tener una vinculación absoluta con el Congreso del Estado. Tenemos que sacar de la mesa política, aquí no son decisiones políticas, son de justicia, de transparencia, anticorrupción. Si vamos a darle continuidad al mismo esquema que prevalece en México tristemente por tanto tiempo, pues vamos a seguir entonces con una burocracia más musculosa que nos va a costar, ya lo dijimos aquí, pues muchísimos millones y millones de pesos para el propio erario. Entonces debemos de, sin querer hacer una cacería de bruja, coincido contigo también, doctor, y querer poner algunos ejemplos para que exista credibilidad colgando a alguien de un cable, pues yo creo que no es el caso. Cuando hay elementos de prueba en un delito, no hay de otra. Es un delito y se tiene que procesar como tal en el ámbito penal, sin duda alguna. Gracias. Señor secretario, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Caballero, tomando en consideración su perfil académico y también el de comité de selección. En los estados están planteando que cómo lo hacemos para acercarnos con el sector académico y que se involucre en el sistema estatal anticorrupción, y cómo lo hacemos también para que el sector académico forme parte del comité de selección cuando vemos que pues no tienen mucho conocimiento. ¿Cómo los motivamos? ¿Cómo nos acercamos con ellos? ¿Cuál sería su experiencia? Bueno, yo creo que tiene que haber un compromiso de las universidades por no ser espacios endogámicos de clases ni de generación de pensamiento a través de la investigación. Tiene que haber un compromiso con la sociedad y yo creo que es un espacio privilegiado de diálogo. Nosotros, afortunadamente, además, todo el digamos, el recorrido que tuvimos con la sociedad civil y los procesos de selección del Comité de Participación Ciudadana se dieron en las universidades, en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el CIDE. De ahí se trabajaron insumos muy importantes. Entonces, yo creo que hay que dar a conocer no solamente la importancia de que las universidades participen, sino la importancia de que las universidades son corresponsables en el sistema. Ese es un aspecto que me parece muy importante. Y otro aspecto que me parece muy importante es la posibilidad de que la academia y las universidades generen pensamiento que nutra el trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo me llamó la atención lo que decía el doctor Pérez de Hacha sobre la legitimidad del Comité de Participación Ciudadana para iniciar acciones legales. Bueno, yo pienso que desde luego es un tema que hay que trabajar muchísimo y que las universidades tendrían que estar dotando de insumos para la solidez del sistema, de manera técnica, en muchas disciplinas, jurídicas, contable, administrativa, financiera. Y es una gran responsabilidad. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Es una pregunta para el señor diputado. En los estados el problema que tenemos es que los legisladores o no tienen conocimiento o no nos hacen caso. Por eso es que tenemos un atraso o las leyes no están saliendo como queremos. Nosotros como sector empresarial, iniciativa privada, queremos acercarnos con los diputados. ¿Cómo le hablamos a un diputado local para que entienda del tema y haga lo que se tiene que hacer? Híjole. Pues mira, yo lo que creo es que hay experiencias en lo local. Les planteaba, por ejemplo, el tema de San Luis, en donde habían tratado de incorporar un nuevo miembro al comité coordinador, que era un diputado. Y lo que sucedió es que surgieron los contrapesos, que es lo interesante de esto, porque el gobernador del estado vetó o sea, como habían aprobado el Congreso del Estado esta incorporación de un nuevo miembro. Lo que sí creo, yo insisto, el sector empresarial, la academia,
los investigadores, las organizaciones de la sociedad civil, o sea, tenemos que elevarles el costo, por supuesto, a los legisladores, porque si no lo hacemos, pues van a aprobar de acuerdo a los equilibrios y a las mayorías que se mencionaban hace rato, en fin, pues lo que ahí convenga, pero sí tenemos que poner por delante el interés de los ciudadanos, y ahí es donde yo creo que está la clave. Hay que presionar tanto a los legisladores como después a los miembros, obviamente del Comité de Participación Ciudadana, pero el Comité Coordinador y a todos los funcionarios de gobierno. O sea, tenemos que empezar a hacer estos análisis constantes del desempeño, si no, no va a funcionar. ¿Cómo incidimos en los legisladores? Pues hay que estar encima, hay que estar presionando, no hay otra manera. Yo creo que hay que ir a los partidos políticos de donde provienen los legisladores y hay que presionar. No siempre obedecen a esos propios intereses, hay legisladores muy autónomos, ¿no?, que eso a veces está bien, pero hay que estar presionando tanto a los partidos políticos como a los propios legisladores locales. Muchas gracias. Y uno de los temas, como decía el señor subsecretario, abrimos la puerta a los estados que cuando tengan una consulta para cualquiera de nuestros ponentes, a través de José Luis García, que es el coordinador de la Comisión Anticorrupción, pueden mandar preguntas y se las mandamos a los ponentes, si ustedes nos permiten, para dar seguimiento y tener esta comunicación. Independientemente que vamos a hacer, tenemos los videos de este foro y la versión estenográfica para hacer un libro. Dos preguntas más. Y terminando estas dos preguntas, nos enfocaríamos a concluir el foro, donde le pediría a Valeriano, vicepresidente de Estado de Derecho, a ver si puede dar las conclusiones del foro y las palabras. La siguiente pregunta es para Max y tiene que ver con la participación de las empresas. Y la pregunta aunque es muy lógica la pregunta, pero es una pregunta que siempre también, así como decía el doctor Pérez, lo encontramos y nos preguntan los estados. Dice, ¿cómo promover la participación ciudadana desde las empresas para consolidar el sistema locales anticorrupción? Es muy buena pregunta. Los que están aquí reunidos hoy son personas, empresarios que están interesados de por sí en el tema y que de todos modos van a participar. El chiste es cómo le hacemos para, de regreso en los estados, traer a este tema a los que no les interesa. Denles dos datos. El primero, el índice de competitividad del Foro Económico Mundial dice que el problema más importante para la competitividad de México es la corrupción. Segundo dato, según las encuestas de PricewaterhouseCoopers y KPMG Mundial, respecto de México, dicen que la corrupción es uno de los elementos más importantes que impiden hacer negocios en México. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya les está costando dinero a los empresarios, les está costando negocios, les está costando oportunidades. Participar en la conformación de sus sistemas locales anticorrupción es una buena estrategia de negocios, es una buena estrategia para rehacer sus oportunidades, para mejorar el ambiente de negocios, para rehacer la confianza con los empresarios mexicanos, pero también con los inversionistas extranjeros que quieran venir a hacer negocios en México. Ya no es solo un tema de imagen, sí, nos da mucha vergüenza cómo nos ven en el mundo, en estos índices en los que salimos cada vez peor. Ya no es solo un tema de imagen, díganles a su gremio en los estados que es un tema también de negocios. Rehacer el sistema local anticorrupción, rehacer las leyes, rehacer los procesos, es una gran estrategia de negocios, es una gran inversión, porque es una inversión de mediano y largo plazo para rehacer las oportunidades y el ambiente de negocios en sus estados y a nivel nacional. Muchas gracias, Max. La última pregunta es para el señor subsecretario. Como se comentaba en el panel, ya va a tener una responsabilidad el sector empresarial. Ya está en la ley. Se hacía mención de que hay medidas preventivas que se tienen que tomar en las empresas. Va de la ley, lo dice la ley y son mejores prácticas. La pregunta es, ¿cuándo podríamos tener ese ejercicio de lo que usted comentaba en cooperación con Coparmex, el código de ética, mejores prácticas? Y si nos podría dar en términos generales de nuevo, ¿cuándo podría estar y qué significa esto y cómo lo podemos implementar en la empresa, señor subsecretario? Muchas gracias, Alex. En cuanto al modelo de integridad empresarial, que habla precisamente de componentes de carácter ético y axiológico, está a unos días de publicarse.
Estamos realmente estimando que la próxima semana lo van a tener todos ya a disposición de todos en su conocimiento. Además, se ha trabajado con el Consejo Coordinador Empresarial, que va a emitir su código de ética, una nueva versión de su código de ética, y por parte del Gobierno federal, en términos de la implementación del propio Sistema Nacional Anticorrupción, junto con el sistema, a partir de las recomendaciones que dé su secretariado, se emitirá un nuevo código de ética referente a los servidores públicos. Se trata de un esfuerzo en donde participan, además, de manera transversal las diferentes instituciones del Estado mexicano, desde el Poder Judicial Federal, que aquel 2004 emite su Código de Ética de Poder Judicial Federal, hasta aquellos códigos incipientes que se van emitiendo en los órganos del Poder Ejecutivo, y en el 2015, cuando se determina una serie de acciones que determinan en la creación de la Unidad de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en la Secretaría de la Función Pública, y que tiene precisamente el objetivo que sean documentos que se actualicen constantemente de acuerdo a las nuevas necesidades. Gracias. Señor subsecretario, muchas gracias. Antes de concluir, si me permites, Valeriano, le pediría que si cada uno puede dar un mensaje de 1 minuto, menos de 1 minuto, como un mensaje final para nosotros. Empezaría con el doctor Luis Pérez de Hacha. Solamente ratificar a través de Coparmex el compromiso que ha asumido en diversos foros, y en particular de que en el Comité de Participación Ciudadana estamos dispuestos a ir a los estados a hacer presencia en ánimo de validar, confirmar, fortalecer en la medida que nos corresponda este mecanismo. Ahorita estamos diseñando un procedimiento para hacernos presentes no solo en lo personal, sino también a través de mociones formales. Muchas gracias, doctor. Señor magistrado. Muchas gracias. Reiterar el agradecimiento por la invitación para estar reunidos el día de hoy con todos ustedes y señalar que ustedes tienen un papel muy importante, como ya se ha señalado por todos los participantes de este panel. Tendrán que incidir de manera muy fuerte en sus estados para que se logre consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. El problema de corrupción, el problema de impunidad es algo que nos afecta a todos y todos tenemos que participar en ello. No es privativo de las autoridades, no es privativo de los ciudadanos. Tenemos todos que denunciar, tenemos todos que combatir la corrupción. Solamente de esa manera vamos a poder dejar un mejor país a nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Señor subsecretario. Gracias, Alex. En primer lugar, el reconocimiento por parte de la Secretaría de la Función Pública, de la señora secretaria, al esfuerzo que desarrolla Coparmex, tanto don Gustavo de Hoyos como tú, Alex, en este tipo de trabajos. Todos ustedes, al estar presentes, dedicando un espacio de sus días a reflexionar sobre estos temas y a poner todos nuestro compromiso y nuestro empeño en que esta gran reforma que se ha establecido en México para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción efectivamente se traduzca en que lo que defina a este país en los años por venir sea la honestidad, sea la integridad, y con base en ello el propósito que tiene esta reforma haya sido obtenido exitosamente. Quienes somos autoridad, quienes la representamos, tenemos una enorme responsabilidad y no hacemos otra cosa más que reiterar de cara a toda la ciudadanía nuestra responsabilidad de hacer todo lo que nos corresponda para que la reforma funcione, y en segundo lugar reiterar el deseo de que en todo esto la sociedad nos exija, nos rinda cuentas y estemos siempre presentes para rendir cuentas. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Estimado Max. Gracias, Alex. Gustavo, Alex, Valeriano, José Luis, Enrique, gracias siempre por hacerme sentir en casa. Regreso a mi ejemplo del enfermo de cáncer. Si a este enfermo de cáncer le dice un doctor que lo van a curar en 3 días, es un charlatán. Lo mismo va a pasar con este tema. Si alguien dice tener una varita mágica para resolver este problema, es un charlatán. Lo que sí es que nuestra única apuesta es la construcción de instituciones. Es lo único que puede eventualmente resolver el tema de la corrupción en México, es lo que eventualmente puede hacer que dentro de unos años vivamos en un país diferente, donde se gobierna de manera distinta, donde se gobierna para la gente, donde se generan oportunidades y donde el parámetro único de combate a la corrupción es la justicia a través de las instituciones. Muchas gracias, Max. Señor diputado. Muchas gracias. Gustavo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias.
Yo estoy muy contento de verdad porque finalmente no siempre se da esto. Hay que estar muy conscientes de que cada uno de nosotros somos responsables de este proceso. Si no sale de uno, difícilmente vamos a poder contagiar a los demás y es un proceso muy complejo. No va a estar fácil, eso hay que decirlo, va a haber muchas resistencias, pero tenemos que lograrlo. Finalmente ya se dijeron los datos, es una circunstancia, un fenómeno que nos afecta a todos. Y afecta porque afecta sobre todo a los que menos tienen, pero a nosotros nos afecta en la forma de hacer negocios, en la forma de participar en la vida económica, etcétera. Entonces, yo les diría que no suelten este proceso. Es muy importante que ustedes lo acompañen de manera constante, de manera permanente. Si hay organizaciones a nivel nacional que tienen la fuerza que se requiere para impulsar, para apelar a la sociedad civil, seguramente tiene que ver con ustedes. Entonces, no lo suelten. Es muy importante seguir trabajando en esto y en el tema de los legisladores, ubíquenlos, hablen con ellos, es muy importante y vamos separando también a unos de otros. Hay quienes sí quieren jalar, seguramente habrá los que no quieran jalar, pero somos muchos más los que queremos terminar con la corrupción en este país que tanto daño nos ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Doctor. Gracias. 3 cosas rapidísimas. La primera, pues agradecer a Coparmex, no solamente por la invitación en lo personal, sino por este esfuerzo que está haciendo de verdad por involucrarse en el tema y comprometerse con el tema. De verdad, Coparmex está siendo un gran aliado en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Segundo lugar, sí reflexionar que nos necesita salir muy bien esto en México. El Sistema Nacional y los sistemas locales. Tenemos un reto enorme y no solamente por el sistema, el tema sustantivo de la corrupción del que se ha hablado, ¿no?, toda esta mañana, incorpora una variable por el tema de las designaciones. Tenemos que ciudadanizar las designaciones públicas que no aguantan más el tema de las cuotas partidistas. Es una cuestión muy importante también en México. Y la tercera, decirles que en la página de la Comisión de Selección está toda la documentación y toda la ruta que seguimos. La página es comisionsna.mx y que en los próximos días ya lo tenemos listo, vamos a sacar y a comunicar un libro blanco de todo el proceso de selección para lo que pueda ayudar a las entidades federativas. Mil gracias. Doctor, va a ser de gran utilidad. Muchas gracias. Señor secretario. Gracias. Creo que nuestro país no puede esperar más. Debemos aprovechar esta inercia que se está dando con las condiciones que tenemos en este momento históricas y que además algo muy preocupante. México no puede tener un referente mundial de violencia y de corrupción. No pueden ser 2 referentes como características ya prácticamente etiquetadas. Es el momento porque si no aprovechamos este espacio, estas voluntades que se han sumado, la iniciativa privada con los gobiernos y la ciudadanía, pues yo creo que sería muy difícil otro esquema mayor a este que pudiéramos construir en nuestro país. Me parece que tenemos que fortalecer la cultura de la legalidad, estoy hablando de la cultura de la denuncia. No puede ser que nos vayamos con la inercia de que como no pasa nada, pues ¿para qué denuncio? Con las tecnologías que tenemos en este momento, pues es muy sencillo, lo dijo el gobernador también de mi estado, tenemos que poner un alto desde el momento en que se tiene la voluntad de denunciar. Entonces, aprovechemos este momento, insisto, para dejarle realmente a nuestros hijos, a nuestro país, un mejor futuro. Gracias. Gracias, señor secretario. De mi parte, agradezco a los ponentes. Cedo el asiento y el micrófono a mi amigo Valeriano, vicepresidente de Estado de Derecho, para que dé las conclusiones del foro. Gracias, Alex. Muy buenas tardes a todos. Voy a ser breve. En principio, pues agradecer la participación de todos ustedes, porque en realidad esto es lo que hace a la Coparmex, este compromiso de presidentes, de consejeros, de ahora presidentes de comisiones anticorrupción que vienen de todo el país y que están hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Desde luego a nuestros panelistas que siempre tienen esa disposición de ceder tiempo y de participar, muy agradecidos, inclusive
ahora que hemos venido haciendo foros por todo el país, pues varios de los que están aquí nos han acompañado y han estado viajando. Muchísimas gracias. Es realmente admirable y nos deja pues un gran ejemplo ese compromiso que tienen. Tenemos que felicitar a nuestro presidente Gustavo de Hoyos, que es definitivamente el líder de esto, el gran propulsor de esta inercia que toma la Coparmex, a Alejandro Ríos, el presidente de la Comisión Anticorrupción, que ha hecho un trabajo ejemplar con un gran compromiso. Todos los que participan en la Comisión Anticorrupción también, un esfuerzo ejemplar. Y claro que sí, a los que forman parte del Estado, a Francisco López, el director, a José Luis García Chagoyán, que coordina la Comisión Anticorrupción, a Enrique Morán, que coordina lo que es el ecosistema de Estado de Derecho, y a todo el staff de Coparmex, y Patricia Anleu, que es la que hace que todo parezca tan fácil cuando llegamos aquí a exponer y a platicar. Del problema de la corrupción, pues creo que hoy se ha dicho mucho. Me parece que ha habido ejemplos muy claros. Se ha hablado de lo que dicen las encuestas del INEGI, del grave problema que representa para los mexicanos la corrupción, en segundo lugar, solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia, y también, como decía nuestro presidente, el costo que representa en el Producto Interno Bruto. Desde luego, la corrupción debe ser una prioridad de nuestro Estado, y cuando digo Estado me refiero a sociedad y a gobierno, porque la sociedad tiene que ser un actor principal. Y en este sentido, lo hemos hablado, lo hemos comentado muchas veces, la solución tiene que venir de la coparticipación de los diferentes sectores, sector privado, público y desde luego el sector social. El compromiso y la exigencia social es fundamental, como decía el magistrado. La voluntad política aparece cuando hay exigencia social, y sí se necesita mucha voluntad política para reformar nuestras instituciones y para construir el Estado de Derecho que le urge a México. Quiero hablarles de 3 retos, de 3 demandas de Coparmex y de 6 compromisos que hacemos nada más. Los retos son, el primero, la articulación con la sociedad. Lo hemos hablado, lo hemos dicho aquí, es un tema fundamental. Tenemos que participar todos. En la medida que seamos capaces de coadyuvar esfuerzos, como lo hicimos con la Ley 3 de 3, seremos capaces de transformar el status quo en materia de corrupción e impunidad que guarda nuestro país. El segundo gran reto es el respaldo que tenemos que dar al Comité de Participación Ciudadana, porque este comité debe ser el eco de las demandas sociales y debemos de tener un respaldo total y absoluto con esos 5 ciudadanos que se han comprometido en todo el país, y que en cada uno de los sistemas locales tendremos que tener también ese comité de participación ciudadana. Y en este sentido, los que estamos hoy aquí, cuando volvamos a nuestros estados, tenemos que pensar quiénes van a ser esos ciudadanos. Y espero que alguno de ellos esté aquí reunido el día de hoy. El otro tema fundamental es precisamente implementar los sistemas locales anticorrupción, porque es en lo local donde se da la mayor opacidad. Y para esto les comento que en base al trabajo que se ha venido haciendo en el semáforo anticorrupción con INCO, Transparencia Mexicana, en el corte que se hizo al 18 de mayo, tenemos que 90% de las entidades en México ya cuentan con una reforma constitucional en materia de corrupción. Solamente faltan las entidades de Campeche, Chihuahua y Tabasco. En lo que se refiere a la ley del sistema local anticorrupción, el 60% de las entidades ya cuentan con una ley. Faltan todavía 3 entidades. ¿Qué demanda Coparmex? ¿Qué demandamos los empresarios desde la Coparmex? Demandamos una discusión del sistema local anticorrupción en parlamento abierto, que toda la sociedad organizada pueda participar, porque es un tema fundamental para nuestro país. Y demandamos que los procesos de selección y nombramientos sean de cara a la sociedad,
donde prevalezcan dos cosas. Desde luego, la capacidad profesional de quienes participen, pero también el mérito personal, la calidad moral y la ética e integridad de quienes participan. Por otro lado, otra de la demanda que hacemos específicamente, en este caso al Senado, es que nos asegure que el proceso para elegir o para crear esta institución tan importante que es la Fiscalía General de la República se haga también en un régimen de parlamento abierto donde puedan participar las organizaciones de la sociedad para asegurar autonomía e independencia. Va a ser muy difícil tener un fiscal anticorrupción eficaz si no tenemos una Fiscalía General con verdadera autonomía de gestión, con presupuesto y con independencia. Ese es un tema prioritario también. Los compromisos que hacemos desde Coparmex son 6. Desde luego, acompañar y seguir acompañando el esfuerzo del semáforo anticorrupción, porque una cosa es que se aprueben las leyes, pero otra cosa es cómo se implementan. El semáforo tendrá que evolucionar y seguir midiendo cuál es el desempeño en cada una de las entidades. En alianza con la Secretaría de la Función Pública, y donde también queremos invitar a la Auditoría Superior de la Federación, crear la línea 1-800 de denuncia empresarial, para que los empresarios a través de Coparmex puedan denunciar eventos de corrupción. Queremos fomentar la cultura de la legalidad como corresponsables del problema, talleres de ética y diplomados de ética e integridad. Estos ya se han dado a nivel nacional y en algunos estados. Debemos de seguir impulsándolos. Desde luego, las campañas de comunicación y los foros. Los foros se han reproducido a nivel de las entidades y la verdad es impresionante el compromiso de todos los centros empresariales. La Comisión Anticorrupción, los que participamos en el ecosistema de Estado de Derecho, estamos abrumados con las demandas de participar en los foros, lo cual nos llena de satisfacción y queremos felicitarlos a todos por este gran compromiso en el combate a la corrupción. El otro tema son las campañas de comunicación, como Yo no doy mordida, que están encabezando los jóvenes de Coparmex, que es una cuestión también muy grata ver cómo los jóvenes se están comprometiendo. En el quinto compromiso es en el contexto electoral y también aliados con INCO y con Transparencia Mexicana hemos desarrollado 11 compromisos en favor de la transparencia, del buen gobierno y en el combate a la corrupción. Creo que esta es una herramienta muy importante para que esos que quieren ser candidatos hoy lo demuestren con sus compromisos y que en los hechos cumplan con lo que nos ofrecen en sus campañas. Por último, el gran compromiso es seguir participando con el colectivo por una fiscalía que sirva. La participación con las organizaciones no gubernamentales es uno de los grandes retos que tenemos en el país. Para Coparmex es fundamental y con el liderazgo de Gustavo de Hoyos hemos promovido mucho esto del acercamiento, no solamente con el sector empresarial, sino con toda la sociedad. A este respecto, quiero decirles que ahorita a la salida les entregarán este documento, que es un informe de una audiencia que tuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo para México una Fiscalía General independiente y autónoma, que siga todo lo que son los mejores estándares internacionales. Para terminar, pues agradecer mucho ese compromiso que he señalado, invitarlos a seguir participando y que sigamos en este gran compromiso, en este gran trabajo que hacemos los voluntarios y el staff de Coparmex. Muchísimas gracias y con esto pues concluimos este foro, esperando que haya sido de su agrado y que esto nos lo llevemos a cada uno de nuestros estados para seguir impulsando un sistema nacional y local anticorrupción con garantías. Muchas gracias.